Hola a todos, ¿qué tal estáis? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo en la parte del mundo donde os encontréis. Pues aquí estoy, como siempre, y con muchas cosas que contaros, por esas cosas que ya sabéis que no cuentan los medios, grandes medios de comunicación occidentales y que, sin embargo, pues tienen importancia, algunas son realmente importantes. Y bueno, voy a empezar hablando hoy de una cosa que hice ayer, para que veáis, empezamos por Europa y luego vamos a pasar a China, ¿no? Vamos a enlazar Europa con China. Y veremos cómo está la situación en muchos ámbitos. Pues bien, como os decía, ayer asistí a un evento, hasta aquí nada especial, pero este evento era diferente. ¿Por qué era diferente? Porque era un evento que podríamos llamar camuflado. Ahora me explico. ¿Qué era este evento camuflado? Bueno, estaba invitado a la embajada rusa, aquí en Madrid. A la embajada rusa en España, ¿no? Un edificio muy grande, tiene un montón de cosas. Y la invitación formal era a un concierto. Bueno, hasta aquí, nada especial. A un concierto, dentro de la propia embajada hay un teatro pequeño, pero bueno, está muy bien y tal. A un concierto y el concierto, digamos, la razón por la que se celebraba este concierto era para conmemorar el aniversario creo que es del nacimiento de Pushkin, 220 y tantos años. Es decir, el día, digamos, un poco de la literatura rusa y que es el día del nacimiento de Pushkin, de gran Pushkin. Hasta aquí, pues una cosa normal, es decir, ningún contenido político. Pero claro, esto era un acontecimiento camuflado, porque como sabéis, en Europa cada vez las cosas están peor y la censura, la vigilancia, incluso cierta hostilidad, las presiones. Conozco bastantes casos de profesores de universidad en que le dicen, si habláis de temas favorables a Rusia o favorables a China, pues vais a ir a la calle, os despedimos. Este es el nivel de libertad de expresión que tenemos ahora mismo en Europa, ¿no? Por solo daros un detalle. Libertad de cátedra lo llaman. ¡Qué risa! Libertad de cátedra, que podemos decir o pueden decir los profesores de universidad, por ejemplo, lo que quieran. Ya. Toca determinados temas y te vas a la calle. Y eso no es lo peor que te puede pasar, ¿no? Luego apareces en listas negras, etcétera, ¿no? Estamos en una Europa muy democrática. Bueno, que me enrollo, ya sabéis. ¿Qué es lo que pasó en la embajada ayer de Rusia en España? Como digo, la fiesta nacional de Rusia es el día 12 de junio. Como no querían, digamos, llamar demasiado la atención, fíjate que de estas cosas no se entera casi nadie. Se enteran a las personas que invitan y poco más. Pero debido a la presión política que hay contra todos los rusos en España, y más ahora que van ganando en la guerra de Ucrania, pues quieren hacer la cosa más discreta posible. Entonces, para celebrar, como han hecho siempre su Día Nacional, como hacen todas las embajadas en todos los países, ¿no? Su fiesta nacional, pues para celebrarla de una manera, digamos, discreta, aprovecharon que el 6 está muy cerca del 12 y oficialmente era la celebración del Día de la Literatura Rusa. En la práctica también fue el día de la celebración de su fiesta nacional. Y después del concierto, pues la gente que estábamos allí invitada, pues estuvimos degustando lo típico, una serie de comida rusa típica, tradicional, canapés, etcétera. Lo que suele haber en este tipo de recepciones. Es decir, hasta esto hemos llegado, para que veáis cómo está la cosa. Y es simplemente un ejemplo de algo relativamente anecdótico, nimio,
Pero hasta la embajada rusa se tiene que camuflar un evento en el que simplemente va a celebrar su fiesta nacional dentro, por supuesto, de su propia embajada, es decir, en territorio ruso, y además los invitados, pues, invitados de una manera discreta y bueno, tampoco a demasiados, puesto que comprometes a la gente. Digamos que estábamos allí aquellos que ya estamos claramente significados y que, bueno, ya nos da un poco igual que sea señalado de prorruso, porque para nosotros ya o ha tenido consecuencias o nos da igual las consecuencias que pueda tener. Por distintas razones. Y, ojo, yo comprendo muy bien a la gente que la presionan para que no vaya a la embajada rusa ni diga nada con respecto a Rusia favorable y que le digan que se esté callada, porque la gente pues, tiene responsabilidades, tiene familia, tiene, en fin, no puede permitirse que le echen del trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo lo entiendo, quiero decir que no, esto, cada uno tiene sus circunstancias especiales y en función de sus circunstancias hace un poco lo que cree que puede hacer, ¿no? Pero bueno, esto es significativo de cómo esta Europa, esta Unión Europea, se está convirtiendo en un estado totalitario, lo he dicho ya varias veces, un estado totalitario, que es lo que pretenden la mayoría de los líderes europeos, excepto algunos. Algunos, como son el primer ministro Orbán, como sabéis, el primer ministro de Hungría, que ya ha dicho muchas veces por activa y por pasiva que si estamos locos, y especialmente en los últimos tiempos, que vamos directos a una guerra contra Rusia. Pero ya una guerra, digamos, camuflada también. Es decir, diciendo, no, es que no, son mercenarios y tal. No, como ya los propios líderes europeos reconocieron y dijeron públicamente que estábamos, los países europeos, o bastantes de los países que pertenecen a la Unión Europea y a la OTAN, ya luchando contra los rusos. Y cuando digo luchando, quiero decir, no haciendo de instructores, no de mecánicos, no. Es decir, manejando armamento ofensivo, como puede ser un cañón o como puede ser un misil contra los rusos. Si eso no es luchar contra los rusos, ya me contaréis qué es entonces hacer la guerra contra los rusos. Pero bueno, esto son cosas que ya digo, ya son obvias y los rusos están reaccionando cada vez con más contundencia, incluso les han advertido a los europeos y sobre todo a los norteamericanos, que ellos no son los únicos que pueden hacer, que pueden, por ejemplo, suministrar armas a otros países para fastidiar los intereses de Rusia, que los rusos también pueden suministrar armas a otros países contrarios a Estados Unidos para fastidiar los intereses de Rusia en la región, perdón, de Estados Unidos en la región. Es decir, la cosa cada vez va peor y por desgracia yo mucho me temo que los europeos, salvo honrosas excepciones, vamos a ir a una guerra ya abierta contra Rusia y a partir de ahí cualquier cosa es posible. Pues como digo, hay excepciones. Una de ellas es el primer ministro de Hungría, Orbán, un tipo que, como digo yo, es sensato, es razonable, y aquí ya la política, por lo menos en Europa, bueno, y quizá en el mundo entero, ya ni siquiera, pero especialmente en Europa, podemos hablar de izquierdas y derechas, realmente casi todo es derecha, más radical o más moderada. Los partidos mal llamados socialdemócratas no tienen nada de socialdemócratas o socialistas, son partidos en el mejor de los casos liberales. Pero bueno, y los partidos de la izquierda pues eso, de los partidos socialdemócratas socialistas prácticamente son más de lo mismo. Es decir, con lo cual es retórica. Cuando tienen que votar o cuando van al Parlamento Europeo, las cosas cambian en general. Igual va a pasar con las ultraderechas, ¿no? Es decir, supuestamente antisistemas, anti-Unión Europea y anti-OTAN, en la práctica, pues como pasó con la Italia de Meloni, que era muy crítica cuando estaba en la oposición, cuando estaba haciendo campaña,
pero en cuanto llegó al poder, pues reconoció que el que manda es el que manda, y manda Washington y manda Bruselas, y tuvo que dar marcha atrás y cambiar completamente su postura, hasta límites vergonzosos. Pues bueno, aparte bueno, la división esta que yo hago entre en Europa o en el mundo occidental, por lo menos, entre gente sensata y razonable y gente insensata e irracional, es decir, entre gente cuerda y gente loca, psicópatas, es ahora mismo cada vez la división más palpable, más evidente, dada la situación que tenemos. Y la prueba es que mientras que estos pocos, esta minoría, como es el caso de Víctor Orbán y como es el caso del que vamos a hablar ahora, de Robert Fico, yo lo pronuncio muy mal, Fico, escrito Fico, pero algo así como Fico, primer ministro al que tuvo hace poco, hace unas semanas, un atentado un tanto poco claro, por decirlo suavemente, y este atentado, por suerte, no le ha costado la vida y después de estar bastante grave, parece que, bueno, se ha ido recuperando, ha salido del hospital y hace poco hace unos días, ha hecho unas declaraciones ya desde su casa, restableciendo, entonces todavía está convaleciente de este intento de asesinato, y ha hecho unas declaraciones muy, muy interesantes. Como digo, Robert Fico, socialdemócrata, incluso con algún comunista en su gobierno, y Víctor Orbán, derecha o ultraderecha, como se quiera llamar, es decir, muy, muy radical, pero la verdad es que no es un tema ideológico, es un tema de sensatez. Son de las dos pocas voces que se han opuesto a la escalada continua permanente de Europa a través de la Unión Europea y de la OTAN contra Rusia, que nos lleva a una guerra que puede acabar en una guerra nuclear. Dos voces sensatas diciendo que hay que negociar, que hay que hablar con todos, en fin, cosas que parecerían tan obvias que nadie se las plantearía, ¿no? Y sin embargo tenemos el circo este que nos han montado o que nos van a montar absolutamente patético y demencial de la conferencia esta de paz en la que solo van los ucranianos y lo que quieren es imponer van encima con una propuesta de negociación que es la de siempre, la propuesta de volver a las fronteras de 1991 con Crimea incluido dentro de Ucrania, y además su posibilidad de ingresar en la OTAN sin ningún problema, incluso con reparaciones de guerra por parte de los rusos. O sea, esto es estar en otra realidad. Por supuesto, es un fracaso. Primero por los planteamientos de la propia conferencia. Es decir, es que a la otra parte no la has invitado. Es decir, hay un conflicto, hay una guerra y te montas una conferencia de paz en la que solo va una de las partes, los ucranianos y sus aliados, pero Rusia no va, no es invitada. Esto ya es de por sí absurdo y ridículo. Pero es que además, claro, ante estas propuestas y esto, por ejemplo, los chinos han negado a ir con un mensaje muy duro, diciendo para lo que es habitual en la diplomacia china, que suelen ser bastante, digamos, discretos, incluso a veces hasta ambiguos, pero cada vez se pronuncian con más rotundidad sobre ciertos temas. Y claro, le han dicho al señor Zelensky y compañía que mire usted, que esto no es serio y que una conferencia en la que no están las dos partes y que la única propuesta a negociar, por llamarlo de alguna manera, es una propuesta cerrada, porque no olvidemos esa propuesta, Zelensky la convirtió en ley en el Parlamento ucraniano, por lo cual, para hacer otra cosa, el ya expresidente Zelensky, que esa es otra, van a hablar con un tipo que no es nadie, cuyo mandato expiró el día 20 de mayo. Bueno, pues el expresidente Zelensky, fijaros qué farsa, es decir, qué absoluto delirio. Tendría que derogar una ley que cuando era presidente fue aprobada en el Parlamento ucraniano, la Rada,
que le prohíbe aceptar cualquier otra propuesta que no cumpla con eso, con lo de las fronteras del 91, están en la OTAN y en allá, y que haya reparaciones de guerra por parte de los rusos. Es delirante. Sobre todo porque si fuera ganando, Zelensky, pero es que vas perdiendo. Entonces, cuando uno pierde, como que no está en condiciones de imponer nada. Bueno, pues esta parodia ha sido rechazada por los chinos, como veis. China cada vez se manifiesta más cercana a Rusia. Obviamente la visita del presidente Putin a China, bueno, pues se trataron temas muy importantes y entre él y Xi Jinping saben que esto va para largo, y cuando digo esto va para largo no me refiero solo al conflicto de Ucrania, que este va para corto, sino lo que es el enfrentamiento mundial, porque estamos en una guerra mundial híbrida, una guerra mundial. Los chinos saben que son los siguientes en la lista, la gran lista, ¿no? Entre medias puede haber otros más pequeños, pero son el plato fuerte de este menú, y que el 2025 va a ser un año especialmente peligroso, ¿no? Bueno, pues en fin, que me rollo y me voy por las tangentes. Quería hablaros de las primeras declaraciones, y luego nos vamos con China, de las primeras declaraciones que ha hecho por televisión Robert Fico, o Fico, como se escribe. Están en húngaro, con lo cual, y la traducción es al ruso, con lo cual, si alguien sabe ruso o húngaro, lo puede ver, pero vamos, yo me he encargado de traducirlo, y bajo, digamos, con el telón de fondo del primer ministro, soy un poco más delgado, pero bueno, dentro de lo que cabe, bastante bien, ¿no? Para los, no sé si fueron 4 o 5 tiros que recibió. Bueno, pues os digo más o menos lo que cuenta Fico, el primer ministro de Eslovaquia, en estas declaraciones. Y lo que viene a decir, bueno, es lo siguiente: el excelente equipo médico del Hospital Roosevelt de Banska Bystrica evitó lo peor, o sea, la muerte. Ahora el Hospital San Michel de Bratislava me ofrece una atención médica igualmente excelente de forma ambulatoria. Es decir, que no tienen que estar allí permanentemente, sino que va y viene. Si todo va según lo previsto, poco a poco podría volver a trabajar a finales de junio o principios de julio. Nos cuenta Fico. Es hora de que dé el primer paso, dice él. Y eso es el perdón. Fijaros. No odio al extraño, a la persona que ya está detenida, se detuvo enseguida, a la persona que disparó, no los que están detrás de eso, que eso es otro asunto, ¿no? Como digo, dice Fico, no odio al extraño que me disparó. Después de todo, atención, es obvio que él era solo un mensajero del mal y del odio político. De una forma, digamos, metafórica, casi poética, en cierto sentido, ya nos está diciendo, o con cierta ambigüedad, que era esa persona era un mensajero del mal y del odio político. Esto se puede interpretar como que era un mensajero, como que era una persona imbuida en una ideología malvada, destructiva. El tipo este era un ultraderechista, muy relacionado con los ucranianos, y por supuesto pro-ucraniano, qué casualidad, y el propio gobierno de eslovaco ha dicho que, bueno, que había una pista ucraniana en este intento de asesinato, en este atentado. Las presiones sobre el gobierno ahora mismo eslovaco son brutales, tremendas, para que no se publiquen las investigaciones que pudieran dañar, fijaros, a la Unión Europea y a la OTAN y a Estados Unidos, especialmente, o a los británicos, que son muy activos a través del MI6, el Servicio Secreto del Exterior, y a través de la CIA, en el caso de Estados Unidos, en este tipo de cosas.
a veces a través del gobierno ucraniano y de sus servicios secretos. Pero siempre el diseño está detrás de ellos los anglos. Si no, difícilmente nadie se atrevería a intentar matar a un primer ministro. Casualmente, primer ministro que defiende las posturas dentro del mundo occidental y tanto de la Unión Europea como de la OTAN, contrarias a las de los anglos y a la de los franceses, alemanes, etcétera, los nórdicos, polacos, bálticos, que son los que están impulsando esta guerra absurda y esta escalada contra los rusos que nos va a llevar a un desastre difícil de imaginar, porque el problema es que la guerra, y esto no lo dicen, esto lo van a ir diciendo así poco a poco y tal, y con ambigüedades, y dando un pasito para adelante, otro para atrás. El tema de la guerra, de la intervención directa y abierta de los países europeos o de gran cantidad de países europeos y posiblemente con un buen apoyo de los norteamericanos, esto, como digo, ya está decidido. Pues bien, seguimos con Fico. También se puede interpretar estas palabras, recordemos, después de todo, es obvio que él, la persona que le disparó, era solo un mensajero del mal y del odio político. Se puede entender también, ya digo, como que fue simplemente el ejecutor de una operación diseñada por otros. La teoría del lobo solitario, la verdad es que cada vez es más increíble, no solo en este intento de asesinato, sino en casi todos los que ha habido de figuras relevantes, ¿no? Es muy, en fin, eso ya nadie se lo cree. Y sigue diciendo Fico, el primer ministro eslovaco, es de esperar que los medios de comunicación antigubernamentales, las ONG políticas financiadas con fondos extranjeros, ojo, las ONG políticas financiadas con fondos extranjeros son fundamentalmente norteamericanas, ¿no? Pero también de la Unión Europea, pero fundamentalmente norteamericanas, y entre ellas hay una que conocemos mucho, como es la Open Society Foundation, especialmente metida en cambios, en revoluciones de colores y cambios de régimen. Bueno, pues es una de esas ONG norteamericanas a las que seguramente se refiere Fico. Como digo, es de esperar, decía Fico, es de esperar que los medios de comunicación antigubernamentales, las ONG políticas financiadas con fondos extranjeros y la oposición comiencen a restar importancia a mi intento de asesinato. ¿Qué nos está diciendo? Que no solo no hay un apoyo, digamos, a un primer ministro elegido democráticamente que han intentado asesinarle, sino que pasa todo lo contrario, que la oposición, las ONG financiadas por fondos extranjeros, los medios de comunicación también en la misma línea, están diciendo todo lo contrario, que están casi aplaudiendo que el intento y lamentando que no lo hayan asesinado. De ahí que el propio primer ministro diga que comiencen a restar importancia al intento de asesinato. Es decir, que comiencen a dejar de hacer política con ese intento de asesinato en su propio beneficio. Y sigue diciendo Fico que fue este asesinato fue simplemente un ataque de un loco, que no había vínculos entre él y la oposición y que el daño a mi salud no fue grave. Esto es lo que dice Fico, que está diciendo la oposición, los medios extranjeros y los medios de comunicación pagados por esos medios extranjeros, además de las ONGs. Es decir, fijaros, el discurso es casi legitimatorio de un intento de asesinato. Están diciendo que fue simplemente un ataque de un loco, en todos los sitios hay locos, que no había vínculos entre este loco, que era un lobo solitario, una persona que lo hizo así por las buenas, un señor de 71 años, por cierto. En fin,
y que, bueno, pues como dice Fico, y que el daño de su, dicen los medios estos de oposición, las ONGs extranjeras y los medios de comunicación húngaros contrarios a Fico, dicen que, bueno, y que el daño a su salud tampoco fue grande, que fue, bueno, pues unas rozaduras, que tampoco exageremos. Fijaros cómo está la cosa y hasta qué punto se llega casi a legitimar el intento de asesinato. Están a un paso de ellos. La oposición, las ONG extranjeras, vamos, norteamericanas y la Unión Europea, que son, todos lo sabemos, organizaciones criminales, y bueno, pues la propia oposición pagada, evidentemente, por los globalistas europeos concentrados en la Unión Europea, porque no olvidemos, tanto Fico como Víctor Orbán, tanto la Eslovaquia de Fico como la de Víctor Orbán, defienden un reforzamiento de los Estados-nación frente al proyecto totalitario de la Unión Europea de hacer justo lo contrario, disolver los Estados-nación en una especie de Estados Unidos de Europa totalitario en el que se eliminarían la práctica, bueno, iba a decir, no, la mayoría de los derechos fundamentales de una u otra manera. Ya lo vimos en el domingo pasado, bueno, perdón, el viernes pasado, con el intento de o el anuncio de la señora von der Leyen diciendo que iba proponiendo, que iba a proponer que hubiera, digamos, una especie de censura prematura previa a que se produjera el hecho censurable. Es decir, antes de que alguien diga algo que supuestamente tiene que ser censurado, ya la Unión Europea, con esa bola mágica de cristal que tiene, va a prevenir eso que alguien va a decir y que va a pensar para poder decirlo y directamente lo va a censurar o incluso sancionar o incluso meter en la cárcel. Tremendo. Pero bueno, seguimos con Fico, que al final es lo que importa. De este digo, la Unión Europea, ya lo sabéis, yo lo digo en todos los ámbitos, la Unión Europea actual, no la Unión Europea de a principios, bueno, lo que fue los inicios de lo que luego sería la Unión Europea, ¿no? En época de la Guerra Fría, con con los primeros embriones, la organización que se hizo en torno al acero, al carbón y al acero, etcétera. No, esto es ya historia. La actual es una organización totalitaria y criminal. Esta es la verdadera cara, el verdadero rostro de la Unión Europea actual. Pues bien, seguimos con Fico. Dice Fico lo siguiente. Siempre he defendido mi privacidad, por lo que incluso ahora me limitaré a afirmar que el ataque causó graves daños a mi salud, rebatiendo lo que la oposición y los medios extranjeros, los norteamericanos y de la Unión Europea, están diciendo. Quiero pedir a los medios antigubernamentales, especialmente a los copropiedad de la estructura financiera de George Soros, esto no sale en televisión, ¿verdad? ¿A que no? El primer ministro de Eslovaquia, al que se ha intentado asesinar por tener posturas e ideas distintas a las que impone la dictadura de la Unión Europea y de la OTAN, va y dice que uno de los elementos que Estados Unidos utiliza habitualmente para desestabilizar países, cometer crímenes de todo tipo, la Open Society Foundation está detrás de esto. Leamos otra vez.
y por lo tanto Estados Unidos, porque la colaboración entre la CIA y las ingentes cantidades de organizaciones de Soros es estrechísima, es casi lo mismo en muchos aspectos. Repetimos, para que quede claro, para que no nos engañen, quiero pedir, dice Fichco, a los medios antigubernamentales, especialmente a los copropiedad, a los que son propiedad, porque tienen la mayoría de sus acciones, de la estructura financiera del señor Soros, de George Soros, que no sigan este camino y respeten no solo la gravedad de los motivos del intento de asesinato, sino también las consecuencias del mismo intento. No tengo motivos para creer que haya sido un ataque de un loco solitario. Fijaros, lo que nos dice Fico. Y el valor que tiene de decirlo después de un intento de asesinato. El enorme valor de este hombre. Cuando dice que detrás de esto quiero pedir a los medios antigubernamentales, especialmente a los con propiedad de la estructura financiera de Soros, que le están atacando, que no solo no defienden al primer ministro por haber sido atacado por un individuo que le ha causado graves daños, como él mismo reconoce, a su salud, y que ha sido un atentado terrorista, porque sí, el terrorismo no es solo cosa de los mujahidines, de los yihadistas, no, quien más atentados terroristas suele hacer, puede utilizar yihadistas, por ejemplo, es Occidente. Y a veces hasta sin yihadistas. Si uno ve el mayor número de atentados que hay en Europa, dentro de Europa, durante la época de la Guerra Fría, todos son hechos por organizaciones europeas, no árabes, desde la ETA, pasando por Baader-Meinhof en Alemania, pasando por ejemplo, el IRA en Irlanda, pasando por, por todo el gran entramado tremendo que se da en Italia con las Brigadas Rojas, con las organizaciones de ultraderecha, en última instancia con la OTAN. El mayor número de atentados cometidos en Europa la ha hecho la OTAN con su organización Gladio y la organización ya más amplia para toda Europa, que se llama Stay Behind, quedarse detrás, y que fue creada después de la Segunda Guerra Mundial, como en la Guerra Fría, como elemento para desestabilizar una Europa que fuera ocupada por la Unión Soviética, una Europa occidental. Bueno, pues de esto no nos acordamos. Y menos mal que tenemos a un chico vivo que señala a los culpables de esto. Esto no ha sido un lobo solitario, no ha sido un loco, no. Esto estaba organizado, muy bien organizado, y nos dice quiénes están detrás. Pues el señor Soros con sus múltiples organizaciones criminales, y les pide que no sigan este camino y respeten no solo la gravedad de los motivos del intento de asesinato, sino también las consecuencias del mismo, que no solo son de tipo personal, sino también son de tipo político. Ojo, a través de ese intento de asesinato, un intento de cambio de régimen, un intento de forzar unas elecciones, un intento de acabar con la democracia. Eso es la Unión Europea. Eso es la señora von der Leyen. Eso es el señor Borrell. Eso es la OTAN. En el caso de la OTAN, es que ha sido siempre muy claro. Quiero decir, la OTAN jamás ha sido una estructura democrática ni nada que se le pareciera. La prueba está en que entre sus miembros ha tenido muchos países que han estado en la OTAN siendo dictaduras. Turquía, Grecia, la Grecia de los coroneles, Portugal, el Portugal anterior a la Revolución de los Claveles, por citar tres de los más conocidos.
Es decir, la OTAN siempre se ha sabido que el tema de la democracia y tal como que les daba absolutamente igual, porque tenía entre sus propios miembros dictaduras. Pero la Unión Europea siempre ha ido de lo contrario, de democracia, derechos humanos y tal. Pues es más de lo mismo, la misma mierda. Con perdón para la mierda. Que es algo que ha sido muy bien para los cultivos y para, en fin, un montón de cosas. Y no echa tanto metano como lo dicen los ecologistas para el tema del cambio climático. Pues bien, como digo, Robert Fico dice, al final de su breve declaración, no tengo motivos para creer que haya sido un ataque de un loco solitario. Más claro imposible. La presión ahora mismo sobre Eslovaquia es brutal y tengo gente conocida allí que me cuenta que el gobierno actual está, siendo presionado. Y ya sabéis cómo presionan, ¿no? Es decir, cómo presiona la Unión Europea, ya lo hemos visto, siendo presionado, como presionaron al primer ministro de Georgia, amenazándolo de asesinarlo, como a Fico. Es decir, así presiona la Unión Europea, de una forma mafiosa, de una forma que no se diferencia en nada de cualquier organización de delincuentes, que es lo que son, una organización de delincuentes. Es decir, la Unión Europea es una organización de delincuentes. Y esto no es una opinión, es que tenemos pruebas y encima recientísimas. Y nos lo está diciendo. Nos lo dijo el primer ministro de Georgia, un tipo que, como todo el gobierno georgiano actual, es antirruso, pero no idiota. Y no está por abrir un frente georgiano, una nueva guerra contra los rusos, porque eso solo es de idiotas o de vendidos a los intereses de los norteamericanos. Bueno, pues esto es lo que pasa con la gente que se opone en Europa, con la gente que tiene otro punto de vista. Intentos de asesinato por parte de los de siempre, de la CIA, de las ONG y fundaciones como la de Soros, que son las que se encargan de provocar asesinatos, de la manita de la CIA, claro, y de hacer revoluciones de colores, golpes de Estado, o el MI6, los británicos son muy activos en todas esas cosas, y la misma Unión Europea con los servicios secretos de muchos países, Alemania, Francia, etcétera, los que más pintan. Luego, a veces utilizas, evidentemente, pues ucranianos para provocar atentados. Y obviamente los servicios secretos ucranianos encantados de hacer este tipo de cosas cuando van en contra de los intereses de Rusia. Pero esto es lo que hay. Esto que no sale. Estas declaraciones no las vais a ver en los medios de comunicación habituales, en los grandes medios de comunicación occidentales. Y es gravísimo lo que nos está diciendo Fico, el primer ministro de Eslovaquia, que han intentado asesinarlo, que han cometido un atentado terrorista. Esto no lo llaman atentado terrorista, lo llaman cosas de un loco, ¿no? No, atentado terrorista, como los mismos que hacen los yihadistas cuando los hacen en Europa. Ahí no hay problemas en llamarlos atentados terroristas. Aquí sí. ¿Por qué? Porque no le interesa. Porque lo que interesa, y para desgracia de la OTAN y la Unión Europea, han fracasado en su intento de desestabilización de Eslovaquia, es asesinar al primer ministro eslovaco, contrario a las posiciones mayoritarias de la Unión Europea y de la OTAN, como le pasa a Víctor Orbán en Hungría. El señor Orbán, cuídese porque prepare un buen equipo de seguridad porque el siguiente puede ser usted, tal y como están las cosas. Pues bien, esto es lo que nos está contando Fico. Y no quería dejar de pasarlo porque me parece algo de una gravedad extraordinaria. Y como digo siempre, es decir, lo mejor que le puede pasar ahora mismo a Europa, y yo espero que los rusos, al derrotar a la OTAN en Ucrania, sean capaces al mismo tiempo de derrotar, y yo creo que va a ser así, a la OTAN, te digo, a derrotar a la OTAN en Ucrania, y que la OTAN no va a soportar, yo creo que además esto va a ser así, no va a soportar esa derrota
acabará disuelta y de la mano de la desaparición, de la desaparición de la OTAN, desaparecerá la Unión Europea, lo que nos hará feliz a todos porque nos quitaremos dos organizaciones que oprimen y una encargada especialmente de llevar a la guerra a los europeos, otra encargada especialmente de empobrecer a la mayor parte de los europeos, especialmente a los del sur, frente a un grupo de, digamos, altos burócratas europeos, globalistas, que lo que quieren es gobernar Europa, enriquecerse con Europa, a costa de los europeos, y una Alemania caída ahora, en desgracia, pero que era el último eslabón, el que mandaba en la Unión Europea hasta hace relativamente poco, hasta que empezó la guerra en Ucrania y Alemania se ha empezado a hundir a una velocidad extraordinaria. Esperemos que esa velocidad aumente, porque todos sabemos cuál es la historia que hay detrás de Alemania y lo que han hecho, lo que están haciendo y el revisionismo alemán, que cada vez es mayor con respecto a su periodo más trágico, no solo para ellos, sino especialmente para el resto de los europeos y de la humanidad. La Segunda Guerra Mundial está, como sabéis, a revisión, y ya lo hizo el impresentable de Macron con la falsificación de los hechos históricos en la conmemoración de el desembarco de Normandía, ¿no? Como si los norteamericanos fueran los que derrotaron a la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial en el frente aquí europeo, y cuando es todo lo contrario. Es decir, los americanos y los británicos intentaron que la Alemania nazi y la Unión Soviética se destrozaran durante el mayor tiempo posible, porque eso es lo que querían. Y de hecho, Stalin no hacía otra cosa que pedir que se abriera un segundo frente, y los aliados anglos no hacían otra cosa que no abrirlo. Y se dedicaban a tontear en el norte de África y a publicitarnos luego en películas la batalla del Alamein y cómo el mariscal Rommel fue derrotado y tal. Un escenario absolutamente secundario dentro de la Segunda Guerra Mundial. Luego nos van y nos invaden Sicilia, ya veis, cuando el Mediterráneo ya estaba controlado por las fuerzas navales británicas y norteamericanas. Eso fue un paseo, y luego invaden ya la península italiana y aún así no son capaces de tomar toda Italia. De hecho, la guerra termina en la parte norte con zonas controladas, con toda la parte norte prácticamente controlada por las tropas alemanas. Es decir, y solo cuando ya ven con la preparación, el inicio de la ofensiva Bagration por parte de la Unión Soviética y lo que eso supone, es decir, cuando ya están viendo, después de la batalla de Stalingrado y de la derrota de Kursk, lo que se les viene encima, es cuando se deciden abrir el frente, pero no para derrotar a los alemanes, que además en el frente occidental eran muy pocos en comparación con el frente oriental, sino para evitar que la Unión Soviética llegara hasta los Pirineos, sino hasta Gibraltar. Esta es la verdad. Lo otro es propaganda. Pues bien, siguiendo con verdades y no con propaganda, nos vamos a ir ahora a China, como prometí, y en esa relación tormentosa entre Europa y China. Una Europa que, como ya hemos dicho, es vasalla de los Estados Unidos y que está dispuesta a sacrificar a los ciudadanos europeos en interés de los Estados Unidos y de las grandes corporaciones y fondos de inversión que son fundamentalmente norteamericanos. Bueno, pues, ¿cuál es la penúltima? En una situación en la que Asia ahora mismo está escalando la tensión, tanto en el caso de Filipinas, en el mar del sur de la China, en torno a las islas Spratly, reclamadas por unos y otros, como en Taiwán, con declaraciones del actual presidente no muy acertadas y con provocaciones constantes de los norteamericanos mandando delegaciones de congresistas, es decir,
de senadores y representantes de la Cámara de Representantes, es decir, norteamericana, allí una y otra vez y fortaleciendo lo que ya es una OTAN, en la práctica, una OTAN asiática. El AUKUS, que es una organización que crearon hace pocos años los británicos, los norteamericanos y los australianos, como siempre los anglos, es una desgracia lo de los anglos, pero esperemos que esto en unos cuantos años, no demasiados, cambie, pero los anglos crearon esta organización específicamente para oponerse a China y como hay países que no pueden constitucionalmente meterse en organizaciones militares, como es el caso de Japón, pues la han metido por la puerta de atrás. La han metido por la puerta de atrás y lo que ha hecho es, en vez de entrar formalmente, pues firmar una serie de acuerdos con esta organización, AUKUS, que en la práctica la convierte en un socio de facto, aunque no sea de derecho. En la misma línea están ahora mismo los neozelandeses, otro anglo más, es que de verdad, lo de los anglos es tremendo. Y por supuesto, no podía faltar ahí Corea del Sur, que tiene ahora mismo un presidente bastante antichino y que también quiere meterse de esta forma a la japonesa, estando sin estar formalmente, pero estando. Es decir, que ya tenemos la OTAN del Pacífico, que en la práctica ya se están coordinando, están enviando armas a Taiwán, están fortaleciéndose militarmente, intercambiándose armas, vendiéndose armas entre ellos, diseñando estrategias conjuntas, no digamos ya de maniobras y todo este tipo de cosas. Ya lo sabéis, casi todo anglos con algún que otro asiático que son colonias o semicolonias norteamericanas. Es decir, los anglos, como siempre, a la cabeza, Estados Unidos, el gran interesado, los británicos, los teloneros y luego ya australianos y neozelandeses que también están por la labor. Por cierto, canadienses también están por la labor. Ya tenemos los 5 ojos, ya tenemos a todos los anglos ahí metidos para promover una guerra contra China. Una guerra que será una guerra proxy, pero que es muy probable que acabe en una guerra en la que tengan que intervenir directamente. Es decir, una guerra por delegación a través de Filipinas, por ejemplo, pero que terminará con una intervención directa, no va a quedar más remedio, de todos estos, más Japón, que es un país que no tiene soberanía, la tiene formalmente, pero en temas de geopolítica y de política en relación a China especialmente, no tiene ninguna. Aparte, los japoneses ya son bastante antichinos de por sí, o sea que tampoco hay que animarle mucho. Y Corea del Sur, que es, pues bueno, otra colonia. No olvidemos que las dos Coreas siguen estando en guerra y que los americanos siguen estando allí en el paralelo 38 y no solo en el paralelo 38, de alguna manera dirigiendo la geopolítica de los coreanos. Entonces, bueno, todos estos ya están preparando. Algunos más, los franceses también están por ahí a ver cómo se meten en el lío, etcétera. Pero bueno, esto, que ya es una realidad, tampoco nos lo cuentan. Cómo se están preparando para una guerra, ya, de una manera abierta, y cómo están haciendo provocaciones constantes, diarias. China reforzando el mensaje de que, miren ustedes, cuidado especialmente con el tema de Taiwán. El apoyo, la independencia de Taiwán y el apoyo a la independencia de Taiwán es casupeli para China. Es ir a la guerra. Bueno, esto es lo que siguen provocando los pirómanos de los norteamericanos y sus secuaces. Pues bien, ahora vamos a poner 2 vídeos para que veáis cómo está la cosa en concreto con respecto a Europa. La Unión Europea. Están en español, así que los podéis entender perfectamente. Vamos allá. El ministro de Comercio chino, Wang Wentao, ha afirmado que la investigación antisubvenciones de la Unión Europea sobre los vehículos eléctricos chinos es un típico caso de proteccionismo comercial.
Wang hizo estas declaraciones el lunes durante la 29ª reunión de la Comisión Mixta Económica e Industrial Hispano-China celebrada en Madrid. La reunión fue copresidida por Wang y su homólogo español, Carlos Cuerpo. El funcionario chino dijo que el exceso no estaba en la producción china de vehículos eléctricos, sino en la ansiedad de la Unión Europea. Señaló que la acusación de distorsión del mercado contra China era resultado de una mentalidad distorsionada. Wang pidió a España que desempeñe un papel positivo para persuadir a la Unión Europea de que siga siendo racional y abierta respecto a la industria verde y de nuevas energías. Cuerpo dijo que España concede gran importancia a sus relaciones económicas y comerciales con China y está dispuesta a explorar más oportunidades de cooperación en áreas como la automotriz y las energías renovables. CGTN en español. Pues esto, como sabéis, el canal oficial, en este caso en español, lo tienen en muchos idiomas, del gobierno chino, y claro lo que nos está costando, lo que se está contando. Y vamos a explicarlo porque es muy importante. Europa se prepara para establecer sanciones comerciales contra China. Esto viene de lejos, quiero decir. Las reticencias, por decirlo suavemente, de la Unión Europea, que no así de muchos países europeos, que son obligados a, por ejemplo, no firmar un acuerdo, un memorándum de entendimiento sobre la iniciativa de la Franja y de la Ruta China, son obligados, fue el caso del gobierno español, y no lo hizo porque la Unión Europea se opone a ello. Aún así, fue firmado por muchos países y está trayendo beneficios sustanciales a los países que no solo lo firmaron, sino que lo están desarrollando. Luego también está perjudicando a países como Italia, que se lo firmaron y que cuando las cosas ya se han puesto más tensas, han obligado a la señora Meloni, esa que decía que iba a ponerse que estaba en contra de la Unión Europea y de la OTAN y tal, y que ahora se ha hecho muy europeísta, muy pro Unión Europea y muy pro OTAN, bueno, pues han obligado a Italia a salirse de ese acuerdo. ¿Por qué? Porque Europa está en contra. Un acuerdo que es una válvula de salida fundamental para Europa. Sin el comercio chino, sin los socios chinos en el ámbito comercial, y no solo en el comercial, sino tecnológico, en I+D, como señala el propio vídeo, en energías renovables. Es que aquí, con la Agenda 2030, los occidentales estamos presumiendo de energías renovables, pero el principal país en producir energías renovables o energía renovable y en fabricar los elementos que producen esas energías renovables, como los paneles solares, es China. Entonces, resulta que el país que está haciendo más por el clima, eso no se dice, es China. Pero no, tiene que ser Europa. Eso sí, bueno, a ver, cuando se hizo una lista de energías renovables en la Unión Europea, y entonces, bueno, pues las producidas por energía fotovoltaica, las eólicas, tal. Entonces, claro, llegaron los franceses y dijeron, bueno, energías limpias, hay que meter la energía nuclear. Y dices, hombre, limpia. A ver, los residuos nucleares muy limpios no son. Ya, pero es que la mayor parte de la energía, como el 80% de la energía eléctrica francesa, lo producen centrales nucleares francesas. Ah, bueno, y claro, como la Unión Europea, los que pesaban cada vez menos, pero bueno, sobre todo los alemanes, eran alemanes y franceses, pues oye, la energía producida por la energía nuclear, pues nada, la metemos en energía limpia y renovable. Además, lo de renovable ya es de coña, porque lo de renovar, en fin, el plutonio y el uranio, bueno, en fin, aparte que el plutonio y el uranio, bueno, sobre todo el plutonio ni hablamos, porque prácticamente no se encuentra en la naturaleza en estado mineral, digamos. El uranio, que es de donde sale todo esto, hombre, es un mineral y como tal es finito, quiero decir, y de hecho no hay tanto uranio en el mundo para, por ejemplo, decir, bueno, pues vamos a pasarnos todos a las centrales nucleares. Ah, muy bien, de acuerdo. Pues lo sentimos, no hay uranio. Es una de las razones por las que nos ha ido a una extensión absolutamente enorme, gigantesca, por parte de todos los países para producir energía eléctrica,
porque también no olvidemos eso, las centrales nucleares producen energía eléctrica, no otra cosa. Es decir, mover un avión con energía eléctrica de pasajeros, de Boeing o de Airbus, no lo veo, por el momento. Y no digamos ya mover un gran petrolero, superpetrolero o un portacontenedores a base de energía eléctrica. Esto ya es un chiste. Pero bueno, y no olvidemos que también como el 80% del comercio mundial se hace por vía marítima. Así que esto de vendernos las energías verdes europeos, parece que esto más bien es un chiringuito que se habéis montado en la Unión Europea para sacar buenos dineros, porque se subvenciona todo. Tú vas y dices, voy a montar un cursillo sobre lo bueno que es la energía verde, renovable y limpia, y inmediatamente tendrás financiación europea. Y te vas a meter en el bolsillo unos buenos dineros, una buena cantidad de euros. Así que yo creo que esto es más otra cosa. Pero bueno, no vamos a meter ahora en esa discusión, pero los europeos, que van siendo aquí los adalides de la energía verde, de la energía renovable, de la energía limpia, pues ni limpia ni renovables. Porque se me olvidaban los alemanes, introdujeron en esa lista el gas. Hombre, el gas es más limpio que el petróleo y que el carbón. Hombre, por supuesto, pero el gas no es limpio. Una cosa que sea más limpio que el carbón, que contamine menos, que desprenda menos CO2, pero no es limpio. Echa CO2, cuidado. Pero los alemanes, que todavía no habían roto relaciones con los rusos, que no había empezado la guerra de Ucrania, pues entonces decían, oye, el gas eso es importante y tal. Y nosotros, para nuestra supervivencia eléctrica, el gas es fundamental, porque no olvidemos, los alemanes habían parado ya todas sus centrales nucleares. Ya no tienen energía producida por centrales nucleares. Entonces dijeron, no, el gas también es limpio. Vamos. Y ya metidos en la crisis post-COVID y la guerra contra los rusos en Ucrania, los alemanes, y no solo los alemanes, pero vamos, especialmente los alemanes, por lo sangrante que es, han tenido que volver a las energías renovables y limpias como el carbón, a centrales térmicas, en fin, un absoluto desastre. Bueno, pues esta gentuza, esta gente son los que quieren ahora enfrentarnos a China. Enfrentarnos a China, Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, ha tenido una serie de llamadas, una serie de preavisos a los europeos para hablar con ellos y montar una gran... Bueno, lo montan los norteamericanos. Estos se limitan a hacer lo que les dice, ¿no? Para hacer una gran bolsa de sanciones conjunta para aplicársela a los chinos. Los chinos le han respondido, como habéis visto en el vídeo, diciendo que esto no va a ser así. Es decir, que se dejen de tonterías los europeos, porque como China corte, en el caso de los vehículos eléctricos, que salió la señora von der Leyen diciendo también que ya estaban pensando en ponerle no aranceles del 100% como los americanos, no, que va, en prohibir a los coches eléctricos en Europa, a los coches eléctricos chinos, claro, viva el libre mercado, es una cosa estupenda, pues la señora von der Leyen ya preavisó con eso, lanzó un globo sonda y en esa dirección vamos. Y los chinos están respondiendo con una amabilidad, casi diría yo, extraordinaria, diciendo, no hagan el tonto, les estamos avisando, nosotros somos, por ejemplo, los principales fabricantes de baterías de litio para coches eléctricos, ustedes no van a poder salir a su industria eléctrica de coches eléctricos. Y en esa reunión el ministro el de Comercio, el chino, ha utilizado esa reunión para, digamos, decirle a los españoles, aprovechando el tema, que hagan ustedes el favor de comentarle a sus homólogos en la Unión Europea de por dónde va la situación, por dónde va el mundo y que no se les ocurra hacer esto. Veremos qué tonterías hacen los españoles. El señor Cuerpo, es que se llama así, de apellido, Cuerpo. El señor Cuerpo, cómo traslada a sus homólogos europeos que no hagan el tonto y que, bueno, pues no prohíban los coches chinos de energía eléctrica.
seguramente será una ocasión desaprovechada por España, como suele ser habitual, porque como somos más globalistas que nadie, tenemos un presidente más globalista que nadie y somos tan proeuropeos que estamos dispuestos a destruir nuestro país enfrentándonos con los chinos, pues será una ocasión perdida que sería fundamental para poder desarrollar las relaciones bilaterales entre España y China. Y con esto los dejo y seguiremos hablando del tema de China porque hay mucho más que contar y de la importancia que tiene China en el mundo, en Europa, y cómo estamos haciendo, especialmente los europeos, el mayor suicidio económico de la historia de la humanidad si terminamos, como todo indica, poniéndole sanciones a los chinos. Seguiremos hablando de esto. Atentos. Y el domingo, no os olvidéis, con Ezequiel, allí estaré hablando de más cosas. Ya sabéis, like, compartir, porque si no nos censuran. La única forma de que no te censuren es que vean que hay negocio, es decir, que vean que tienen muchos likes, que tienen muchas cosas compartidas, que te dan tal, suscriptores, etcétera, y entonces, bueno, como tiene gente, pues le vamos a censurar menos. Nos vemos el próximo domingo con Ezequiel y, como todos los viernes a las 9, aquí en DMP, conmigo, con Fernando Moragón. Un saludo, hasta luego.